Aitor, ¿qué tema tratamos esta tarde? Pues hoy hablamos sobre la salud de los pies, una parte de nuestro cuerpo que durante el invierno pues pasa más desapercibida, pero que en verano recupera cierta libertad y también visibilidad. Toda la razón. Y para abordar esta cuestión contamos con el doctor Alberto Martínez Oller, podólogo de la Clínica Osteopática y Podología Clot de Barcelona. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos ha mirado los pies, ¿no? Un poquito. Bueno, un poco de reojo. ¿Los quiere ver bien? A ver, mire. Bueno. Pero es que así no se ve nada. Aitor, levanta el tuyo. Vas bien calzado, vas bien calzado. No, claro, pero puede ver el calzado. Sucio, ¿eh? Bueno, y a Aitor también se le aprueba. Vale. Bien, menos entonces. mal. Bueno, lo primero que le vamos a pedir es que nos explique por qué es tan importante cuidar de nuestros pies durante todo el año y no solo cuando los vemos más a menudo, que como decimos suele ser el verano. Bueno, cuando nosotros nos incorporamos a primera hora de la mañana, ya el pie está gestionando fuerzas. Es decir, todo nuestro peso, que además cuando caminamos, corremos, multiplica por 2 y hasta por 3 las fuerzas que está gestionando, evidentemente acaban teniendo dichas fuerzas capacidad lesiva y evidentemente van a favorecer deformaciones, van a hacer que las articulaciones también sufran, que poco a poco se vayan degenerando y a partir de ahí se vayan apareciendo 1000 lesiones que encima con la práctica deportiva todavía van a ser más fáciles. Uh-huh. Esas recomendaciones durante todo el año, ¿no? Porque Aitor se refería al verano también. Obviamente, es decir, al final, como digo, al final tenemos la suerte de que tenemos una esperanza de vida cada vez más larga. Estos pies van a tener que gestionar cada vez más fuerzas y al final, como comentamos antes, es decir, tenemos trabajos en los que estamos mucho rato de pie, tenemos que tener esa estructura preparada para diferentes deportes y si queremos hacerlo con garantías, sin lesiones y sin dolor, pues es necesario hacerlo todo el año. ¿Cuál es el calzado más adecuado en verano y después durante el resto del año? También habría que matizar aquí. Uh-huh. En verano, lógicamente, pues hace calor, tenemos que intentar estar cómodos, el pie va a sudar, para que no sude tanto, pues es interesante tenerlo aireado, pero también es cierto que todo calzado que no sea sujeto por detrás, tipo hawaianas, van a repercutir en que los dedos tengan que hacer más garra para poder sostener ese pie dentro del calzado y al final eso va a favorecer que esos dedos acaben en garra. No es el más recomendable en verano y en el resto del año pues un calzado que tenga sujeción, que no sea extremadamente plano, sobre todo en ciudad, ¿no? Que tenga flexibilidad, que al mismo tiempo la parte posterior sea suficientemente consistente para que no derive en desviaciones laterales de ese tobillo. Eso hablando a nivel cotidiano. Y a nivel, como decíamos antes, deportivo, pues lógicamente en función de las necesidades de cada paciente y de cada deporte. Porque todo deporte tendrá su necesidad de adherencia, tendrá sus refuerzos que será importante tener controlados. En definitiva, no hay un zapato ideal para todo el mundo, porque todo el mundo tiene un pie diferente y tiene pues unos trabajos diferentes y unas necesidades en definitiva diferentes. Uh-huh. ¿Y ahora podemos aprovechar para ir más tiempo descalzos? Sí, aparte es algo que es muy positivo, es decir, nuestro cerebro, sobre todo los niños pequeños, aprende pues en base a experiencias previas. Esas experiencias previas aparecen gracias a la visión, gracias al sistema vestibular, al oído y gracias a una serie de receptores que sobre todo evidentemente en este caso empiezan por el pie. En el niño, por ejemplo, va a favorecer que esa maduración del sistema sensitivo motor, del equilibrio, se desarrolle pues de forma más correcta. En adultos, pues tiene cosas muy positivas y no está exento de riesgos. Las cosas positivas, que evidentemente nuestra musculatura dentro del calzado se va atrofiando. Nuestro cerebro sigue la máxima del use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Y dentro del calzado esa musculatura no tiene función y darle un poquito de trabajo cuando podemos, pues si las condiciones lo permiten, obviamente. No es cuestión de ir descalzo en medio de la ciudad, pese a que a mucha gente ahora mismo lo quiera poner de moda, pero estar en entornos en los que sea favorable y no sea potencialmente lesivo, como puede ser pues un terreno con césped, en la playa, la verdad es que es algo bastante positivo. Los riesgos, pues que... En casa también lo es, también es positivo, es decir, después de todo el día trabajando con los pies aprisionados en los zapatos, está bien que nos los quitemos y no vayamos a las zapatillas, sino directamente ir descalzos por casa. Yo lo recomiendo. Sí que es cierto que hay situaciones donde eso no va a ser posible o de hecho está poco recomendado. En una persona que tenga una fascitis plantar o una aquileitis, el dolor del tendón de Aquiles, es una situación que va a agravar esa lesión, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones sí, es correcto. Y de hecho, como digo, tiene más cosas positivas que negativas. Las negativas, que es donde iba, es decir, si tenemos
tenemos pequeñas lesiones en la piel del pie, pues ahí también tenemos en esa piel bacterias, hongos y virus que también podemos encontrarlos en el suelo y después pues pueden acarrear las famosas verrugas en los pies o pueden acarrear hongos. En definitiva, como digo, todo dependerá de la salud de cada pie y de dónde estemos de salubre ese suelo, ¿no? En noviembre, en una entrevista en 2019 decía que que le preocupaba el pujante índice de lesiones en niños. No sé si la sigue observando y por qué se producen. Sí que existen. Y de hecho, una de las cosas, una frase que tenemos, que tengo en el máster de podología pediátrica bien grande, es que el deporte es maravilloso, pero no lo es tanto la competición y sobre todo a edades tempranas. Y eso hay que matizarlo, ¿no? Son estructuras que están creciendo, son personas, mejor dicho, no son personas en miniatura, son niños, y esas estructuras van a estar creciendo en base a fuerzas de repetición, porque cada deporte tiene un gesto deportivo determinado. Y va a favorecer muchísimas deformaciones que, de hecho, a día de hoy están apareciendo, que antes eran más propias de la edad adulta y ahora mismo nos las encontramos con 9, 10, 11 años, como son juanetes, hallux limitus, y nos las encontramos sobre todo en deportes como fútbol, básquet, tenis, pádel. La razón, que hay una carga competitiva muy alta y el deporte viene de deportare, que básicamente viene a decir que pasárnoslo bien, disfrutar. La competición viene de competere. Competere en latín es el arte de esforzarse conjuntamente y un esfuerzo en la física es la capacidad de deformar un cuerpo. Y en este caso es la recreación justa de esta frase. Por no hablar de lesiones en forma de ligamentos cruzados anteriores que se van fuera, arrancamiento del tendón rotuliano. En niños de 12-13 años, a día de hoy es muy frecuente y si nos remontamos 30 años atrás era mucho más fácil encontrar una persona con un brazo escayolado que ahora es difícil ver por la calle que no con un niño con un ligamento cruzado anterior roto. Ahí estamos implicados todos, ¿no? Es decir, los padres, los entrenadores, los profesionales en forma de podólogos, fisioterapeutas, osteópatas, traumatólogos, que debemos concienciar un poquito a la población de que si queremos hacer ese tipo de actividades tiene que ser con ciertas garantías porque, como digo, son personas que están creciendo y esa intensidad tan alta en un deportista adulto tiene consecuencias, pero en una persona joven es impredecible y lo normal es que se acelere muchísimo. ¿Y es en ese periodo cuando aparecen los pies planos? Esta pregunta es muy típica. Los pies planos en la mayoría de veces son congénitos, genéticos. En edades primarias lo que nos encontramos con más facilidad, que se tiende a confundir, son personas que aplanan esos pies. Es decir, que cuando se ponen de pie, esa bóveda que tiene el pie cuando esa persona está sentada, es una bóveda que no consigue mantener la forma porque en ese momento concreto de la vida, hablo desde los 3 hasta los 11, 12, 14 años, cuando hacen el cambio hormonal, había una hormona llamada relaxina que está en concentraciones muy altas. Esto viene básicamente de cuando estamos en el feto, o sea, cuando estamos dentro de nuestra madre. Esta relaxina es necesaria para poder salir por el cuello uterino, para que sus tejidos de la madre se den de sí. Y en los niños esas concentraciones siguen estando muy altas. Eso hace que tengan los ligamentos muy laxos, sean muy elásticos, de tal forma que cuando esa persona se pone de pie, los ligamentos que tenemos en todo el pie y en la pierna no son suficientemente consistentes como para mantener la forma y colapsan, se hunde el pie, rota la pierna y a partir de ahí encontramos lo que se llaman situaciones poco eficientes. Es decir, no es lo mismo levantar un cubo de agua con el brazo perfectamente alineado que si desviamos el brazo 30 grados externamente. Me cuesta mucho más. Son niños que, por norma general, se arrinconan solos en el patio porque les cuesta mucho más desarrollar actividades deportivas o lúdicas con otros compañeros. Eso hace que muchas veces no gasten la energía que consumen, que aumenten de peso, dificulta todavía más la situación de esa persona. Y al final son, de alguna manera, hasta que empiezan a tener 13, 14 años, tachados de personas poco ágiles, ¿no? Y en definitiva son personas que hay que intentar aumentar la autoestima haciendo conciencia de esto. Se pueden hacer tratamientos, hacemos tratamientos por ejemplo a nivel muscular, activando determinada musculatura que como decía antes se va olvidando y en ciudad es una de las facturas que pagamos. Evidentemente con tratamientos ortopodológicos, es decir, las plantillas.
y en definitiva intentando hacer que ese pie sea más eficiente. Yo creo que tanto Aitor como yo hemos llevado plantillas, ¿verdad? Yo he llevado plantillas y muchos años, además. Que tenía que hacer andar de puntillas en el pasillo de casa. No recuerdo si era por esto, pero sí. Muy probablemente. Sí. Cuando andamos de puntillas, activamos la musculatura interna, activamos el tríceps sural y hace que estemos facilitando que la postura sea más correcta, pero es importante hacerlo de una forma concreta, es decir, haciendo un esfuerzo para que esa representación a nivel neural se acabe manteniendo en el tiempo. No buscamos fuerza, sino que buscamos un tono muscular inconsciente que se mantenga pues sin tener que pensarlo. ¿Usted tuvo los pies planos? Yo llevé de todo lo que había en la ortopedia. Sí, claro, es decir, más que los pies planos, yo tuve ese tipo de pies de los que comentábamos antes que se aplanan. Y en ese momento, pues, como decía, no estaba del todo bien diagnosticado con muchas otras personas y a día de hoy, cuando nos visitamos, ya nos comentan, yo tenía los pies planos y ahora los tengo cabos. No es que los tuviera planos, sino que simplemente en ese momento de su vida era muy laxo y se le hundían. Y bueno, de hecho, hemos hablado ya de plantillas, pero nos vamos a meter también en el ámbito deportivo, ¿no? Porque creo que desarrollan con deportistas algunas plantillas que incluso tienen sensores incluidas. Cuéntenos esto porque a mí me vuelve loco. Sí, hace años ya que estamos intentando buscar mejorar el gesto deportivo para reducir el riesgo de lesiones. Buscamos la causa de determinadas patologías que aparecen en algunos deportistas, o incluso a día de hoy estamos buscando, junto a un laboratorio bastante importante, la forma de intentar comprobar que los tratamientos que efectuamos tengan la máxima eficacia, ¿no? Se utilizan una serie de sensores que vienen en una base que puede ser un folio, y a partir de la presión nos determina la postura del pie en ese momento o en diferentes fases del deporte, con lo cual podemos predecir si ese movimiento se repite en el tiempo, cuánto podemos tardar en colapsar. Eso se hace en combinación con un programa informático de análisis de elementos finitos. Al final se trata de predicción para intentar frenar posibles lesiones en cualquier deportista, no solamente de élite, que por supuesto evidentemente son los que más intentamos cuidar porque va su profesión en ello, pero la mayoría de gente quiere seguir haciendo deporte con el mismo riesgo de lesión. Por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Que tiene una enfermedad que se llama Müller-Weiss. Müller-Weiss. Sí, bueno. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, es decir, antes la situación que comentabais de los niños con pies planos, que hay muchos pies planos, esa rotación interna que produce el pie porque tenemos una situación de máxima laxitud, al final lo que está haciendo es comprimir las articulaciones y pequeños huesecitos que hay en el pie. En este caso uno llamado escafoides. Esa compresión hemos de entender que lo que está bloqueando es la vascularización de esa zona. Es decir, cuando yo aprieto en un punto, lo que estoy provocando es que la circulación sanguínea se vea interrumpida. Y si no llega sangre, no llegan nutrientes ni oxígeno. En esas condiciones es imposible sobrevivir. Y en este caso, las células de ese hueso degeneran. Si volvemos a la situación que comentábamos antes de personas que están creciendo, pues ¿qué puede salir mal, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se va a facilitar mucho más ese tipo de lesiones. Es decir, para finalizar. Entonces caminar mal o tener los pies dañados también afecta al resto del cuerpo, ¿no? Algunas partes determinadas. 100%. Sí. Al final yo siempre digo que hay una relación directa en el índice de eficiencia que tiene la persona a nivel corporal, es decir, si tenemos una alineación corporal correcta, si andamos bien, y la demanda del sistema. Si la persona evidentemente tiene una demanda baja, pues probablemente aunque tenga una alineación corporal, las rodillas dobladas, los pies planos, pero esa persona es sedentaria, no hace deporte, pero está en normopeso, las fuerzas que gestiona su cuerpo son relativas y no hay tanto riesgo de lesión. Y a la inversa, Nadal, un portento físico con el índice, o sea, con la intensidad deportiva que tiene, pues fácilmente nos encontramos con todas las lesiones que está acarreando y las que ha acarreado durante su carrera. Qué interesante. Le volveremos a invitar seguro. Doctor Alberto Martínez Oller, además, trabaja muy cerca de nosotros, muy cerca de aquí. No hay excusa. No hay excusa. Podólogo de la Clínica Osteopática y Podología Clot de Barcelona. Gracias por estar con nosotros en las tardes, doctor. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Aitor. A vosotros. Y ustedes, recuerden, nos pueden enviar sus dudas, sus preguntas a lastardes@rtve.es, lastardes@rtve.es o una nota de voz de WhatsApp al número 620 50 54 50, 620 50 54 50. Y a todo esto,
Hoy les preguntamos si son ustedes de caminar, justamente. Ya saben que es muy bueno para la salud física, mental. ¿Les gusta hacerlo? ¿Salir a caminar un buen rato? ¿Cuándo y dónde lo hacen? Por cierto, según un estudio de la aplicación Macadam, Málaga, Madrid y Barcelona son las ciudades donde más se camina. Las líneas ya abiertas 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Radio Nacional de España, la que quieres.